obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Sabéis que ningún homicida tiene la eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También vosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, Espíritu que nos ha dado. Ok, excelente. Esta es una segunda parte. Es como para dos estudios, ¿verdad? Porque son, hablando, siempre está en el contexto, pero son como dos temas para compartir, pero lo vamos a ver. Trataré de compartir un poquito. Que lo que hemos estado leyendo. ¿Se está viendo no, aquí sí que ver. Voy a dejar de compartir para ver qué pasa. Ah, ya sé por qué. Vamos a ver. Aquí sí. Ok. Vamos a ver qué pasa. Qué raro. No se ven las imágenes. No las veo. ¿Están viendo la presentación? Sí, sí aparece ahí en la pantalla. Pero no las veo. Una Biblia, una flor, y dice Primera de Juan 3 del 1 al 24. Ajá, exacto. Pero raro es que ¿cómo se llama? No nos vemos. Bueno, yo no la veo a ustedes, pero no sé si ustedes me ven a mí. Sí, sí se ve, hermano. Ahí se mira. La está pasando. Sí. Ajá. Muy bien. Entonces, aunque no las vea porque me siento rara, no verla. Esta es la cita que hemos estado leyendo. Voy a bajar esto acá. No sé por qué no me dan las imágenes. No entiendo. Deberíamos vernos por acá. Voy a bajar esto para acá. Ok. Bueno, el tema es enfocado en el amor de Dios.
encontrando esto, por ejemplo, lo que estaba compartiendo es como manera de introducción, la palabra de Dios. Le dice la palabra mirad. Pareciera que el apóstol Juan solicita a sus lectores a contemplar el maravilloso amor de Dios, introducido en todos los que ya somos su familia, los nacidos de nuevo por su amor eterno, por su amor eterno. Aquí es eterno, solo puse eterno. Grande y sublime. Dos, pareciera que el apóstol entonces está haciendo un llamado a mirar de manera contemplativa con nuestros ojos de fe y el amor incomparable del Padre. Ahora estaremos pensando en la posición del creyente a causa del grande amor de Dios, sus beneficios, pero también nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Además, veremos la posición de los hijos de Dios y sus resultados. ¿Ok? La posición del creyente. En primer lugar, tenemos acá esta parte, la posición de nosotros como hijos de Dios, que somos hijos de Dios. Esta es nuestra posición, nuestra identidad, como muchos la pueden llamar. Y podemos ver los versículos 2 y 5 del capítulo 3, que dice 2 y 5, que dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que aún, ¿cómo se llama? No se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y yo puedo pensar ahorita acá en la semejanza que habla en Génesis, cuando Dios dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces la semejanza, que seremos semejantes a Dios. Aunque está hablando de que seremos iguales al Señor. Seremos semejantes, dice. ¿Por qué? Solamente así, siendo semejantes al Señor Jesucristo, le vamos a poder ver. Somos hijos de Dios entonces, y San Juan 1.12, que vamos a ver quién se lo sabe de memoria, San Juan 1.12. Dice. San Juan 1:12. 1.12, primera. Perdón, San Juan, el Evangelio. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ajá, exacto. Entonces, al creer nosotros en Jesucristo, Él nos da el derecho o el poder de llamarnos hijos de Dios. Y eso solamente es a causa del sacrificio del Señor Jesucristo, del Hijo de Dios. Y lo hemos visto en estos textos, ¿verdad? Y hay muchos pasajes más que nos hablan acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el único que nos hace que le creamos, pero que también el único que nos da el derecho de llamarnos sus hijos, cuando hemos nacido de nuevo. Ahora, ese sacrificio, o sea, el sacrificio de Jesucristo, es el único que nos perdona nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Cristo es sin pecado. Él es el justo. Él es el único en el cual Dios nos hizo justicia. El versículo 6 dice así, todo aquel que permanece en él no peca, porque aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, cuando la persona peca, dice porque no le ha conocido, no ha conocido. Entonces, el resultado o el beneficio, la posición de ser hijo de Dios no le ha caído todavía, ¿no? Porque no le ha conocido.
Luego dice que también el Hijo de Dios, uy, me pasé acá. No sigo bien conmigo. Es para atrás. El único también que deshace las obras del diablo contra nosotros. El versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El único que deshace las obras del diablo es Jesucristo, el Hijo de Dios. Para eso también apareció, para deshacer las obras del enemigo. Y quiero ver, me cubre por acá lo que tengo que compartir. Date para arriba, para un ladito. A ver ahí. Luego también dice que Él nos hizo nacer de nuevo. Cuando nosotros hemos creído en Jesucristo, Él nos hace nacer de nuevo. Cuando Nicodemo le busca, una de las cosas muy importantes y lo más importante que tienen en esa charla es que le dice, necesitas nacer de nuevo. El nuevo nacimiento, entonces, complementa o nos ayuda para tener la posición de hijos. Somos declarados hijos por el nuevo nacimiento a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Él viene y deshace la obra que el enemigo ha hecho en contra de nosotros, pero también sigue la labor siendo hijos de Dios. Como número 2 tengo acá el sacrificio de Cristo quita el pecado. Es solo el sacrificio de Cristo. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Porque Él es el único que puede quitar el pecado, porque Él es el único que no tiene pecado. El único que no tiene pecado. Por eso Él tiene el poder para quitar el pecado. Y por eso es que es el único mediador entre Dios y el hombre. Luego, quiero ver acá esta parte. Esta cosilla no me baja más, no sé. Sí. La responsabilidad del creyente como hijo de Dios es una cosa muy importante que debemos de saber reconocerlo. Una, cuando el apóstol Juan dice en el versículo 1 que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Él está haciendo ahí este mandato, esta orden, que veamos, que tomemos el tiempo, la dedicación para poder contemplar el amor de Dios hacia nosotros, pero también en otros textos podemos encontrar el hecho de disfrutar, contemplar, el disfrute de contemplar el amor de Dios. Pero aquí estoy añadiendo también algo, el hecho también de vivirlo, de vivirlo. Bueno, voy a ir al capítulo 4, siempre de la primera carta, versículo 10, que dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Propiciación significa en lugar de, que Él tomó nuestro lugar. Él fue el sacrificado en nuestro lugar. Él fue la propiciación para que nosotros no fuéramos a la muerte. Además, bueno, a la muerte eterna, ¿verdad? La condenación eterna. El único. Y también el creyente, como parte de sus responsabilidades de hijo de Dios, debe tener la certeza que seremos semejantes acá, semejantes a Jesucristo cuando Él se manifieste en su tiempo, no sabemos cuándo.
Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? ¿Por qué seremos semejantes a Él? Porque le veremos. Le vamos a poder contemplar lo que dice Juan en la primera palabra. Dice, mirad, contemplar, detente a contemplar. Entonces vamos a detenernos cuando estemos delante de Él. Cuando, no sé, cuando yo voy a partir, cuando cada una de nosotras va a partir, y sin que nos lo propongamos, va a ser tan enorme ese placer, esa admiración por el Señor Jesucristo, porque lo vamos a ver tal y como Él es, ni siquiera como fue en la tierra, sino que como es Él en el cielo, con esa majestad de Rey, con esa majestad de Cordero, algo incomparable, ¿verdad? Una maravilla. Amadas hermanas, no perdamos el tiempo en cosas que nos quitan este privilegio de pensar el día que estemos delante del Señor Jesucristo. Luego, número 2, dice, con la certeza, como parte de nuestras responsabilidades, debemos tener la certeza que le veremos, ya lo vimos, ¿verdad? Tal como Él es, en el versículo 2, certeza. El 3 era, tenemos de purificarnos. Parte de nuestra responsabilidad es purificarnos a nosotras mismas, a sí mismas, pero en Cristo. Y hay unos pasajes que vamos a ver después que habla de la permanencia, de esa relación permanente con el Padre a través de nuestro único vínculo, que es Jesucristo, el que nos brinda la comunión con el Padre, que nos brinda la comunión con nuestros semejantes y el Espíritu Santo haciendo su obra completa. Aquí no puse el texto, pero creo que se trata del versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Está hablando del mandamiento, ¿verdad? Pero creo que está acá el versículo 3, creo que es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahorita nosotras tenemos el Espíritu Santo y el mandato es que nos estemos purificando a diario. ¿Cómo? Con esa relación perfecta con el Señor. A través de su palabra, y una imagen acá de una chica leyendo, ¿verdad? Imagino, le veo yo, por eso me gustó la imagen, verle un rostro muy a gusto a ella, muy entrada leyendo la Biblia. Y el amarnos es tener conciencia de que parte de nuestra responsabilidad como hijos de Dios es amarnos unos a otros. Amadas, si muchas mujeres, vamos a hablar de mujeres, ¿verdad? Si muchas mujeres creyentes o disque creyentes se entretienen en el chambre, en el chisme, en el dime que te diré, ¿verdad? Realmente tenemos que considerar, y la palabra dice que eso es pecado. ¿Y qué significa de que si está en pecado? No ha nacido de nuevo. Lo sentimos mucho. No ha nacido de nuevo. Es hija del diablo. Oh, eso es fuerte. Eso es fuerte. ¿Verdad? Así de que nosotras tenemos que considerar esto siempre, 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 ¿verdad? Porque el diablo es astuto, es listo, busca desorientarnos de nuestras responsabilidades como creyentes, como hijas de Dios. Luego, una página más, dice, dentro de nuestras responsabilidades es la permanencia en Dios. El versículo 6, vamos a ver si hermana Patti nos lo lee, el versículo 6 del pasaje que estamos viendo, primera de Juan 3.
Como no las veo, me parece que estoy sola. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Qué tremendo, ¿verdad? Puede decir, todo aquel que permanece en él, ¿qué dice? No peca. No peca. ¡Qué maravilla! El permanecer en él, contemplándole a él a través de su palabra, aprendiendo a través de su palabra, no nos va a quedar chance de parar oído al pecado, ¿verdad? Ni de andar buscando dónde hay pecado para hacerlo, ¿verdad? Y luego me llevó a San Juan, los 4, donde habla de la permanencia también. Y que si nosotros permanecemos en él, es el resultado, porque no pecamos, pero hay purificación, hay limpieza. Y añadimos acá que va a haber fructificación buena y en progreso, en un proceso hacia arriba, ¿verdad? De ser fructíferas a ser más fructíferas y mucho más fructíferas. Esa es una cosa muy linda, la permanencia en él a través de su palabra, a través de la oración, a través de compartir su palabra, a través de estar quietas, ¿verdad? En tiempos con el Señor. También el permanecer era posible, ya lo repetimos, que no pequemos. El versículo 9 que no lo vimos, pero dice, todo aquel que es nacido de Dios, ¿quién? El que es nacido de Dios. ¿Qué dice? No practica El pecado. todo el que es nacido de nuevo. ¿Qué hace? No practica el pecado. No practica el pecado. ¿Por qué? Dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. O sea, Cristo en nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo en nosotros, pero hay algo también que yo encontraba que puede referirse a la vida eterna en nosotras. No nos deja pecar. El que tengamos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo, y esa esperanza de vida eterna, es la esperanza de vida eterna, no nos deja pecar. Eso es muy importante. 3 dice, hace que no practiquemos el pecado de nuevo. El versículo 9, hace que no practiquemos el pecado. ¿Por qué? Dice, porque somos nacidas de nuevo. ¿Y por qué? Porque Él permanece en nosotras. Su simiente, esa esperanza de vida eterna, hará que nosotras nos mantengamos purificadas constantemente, permaneciendo en Él. Y luego, no pecar. O sea, la permanencia en Él también, aunque aquí es un punto independiente, pero es también, pensando en la responsabilidad de creyentes, no debemos de pecar. No pecar, es una de nuestras responsabilidades como hijas de Dios, no pecar, mantenernos limpias y puras. Y luego dice ahí mismo en el versículo 3 que ya leímos, y la idea es entonces en ese proceso ser como Cristo. Versículo 7. Hijitos, dice, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, porque Él es justo. Porque Él es justo. Es como nos queremos parecer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces seremos justas. Y cuando estemos en su presencia, definitivamente, completamente libres. Pero para mientras, debemos de sostener entonces una vida justa como fruto de la salvación. Es una cosa muy importante. Ahora,
Ya que vamos un poquito no al final, pero sí, vamos ya casi. Dice, el creyente, una de las cosas que yo encuentro acá, el creyente debe ser consciente del trabajo de tres enemigos, aunque conocemos, ¿verdad? Lo conocemos nosotras. Dice, la labor de los hijos del diablo. Este es muy importante. Hemos de estar conscientes que la labor de los hijos del diablo, hermana Pati, me estoy yendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. De la labor del trabajo de los enemigos, entre esos está la labor de los hijos del diablo. ¿Qué hace esto? El pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Señor Jesucristo, para deshacer sus obras. No tengamos miedo, no tengamos temor. Nosotros tenemos autoridad sobre ellos. Más poderoso el que está con nosotros. Hemos de reconocer la labor Amén. del diablo, igual, ¿verdad? Ser conscientes de este trabajo, pero que nosotras en Cristo somos más que vencedoras. Nada nos puede vencer si estamos realmente permaneciendo en Él. Eso es importante, reconocer que el trabajo del enemigo es fuerte, pero con Cristo lo podemos todo. También la labor de nuestra propia carne. Recordamos que vimos, ¿verdad?, que las obras de la carne son aquellas, y las leímos a unas de tantas en Gálatas. Pero si lo aplicamos a nuestra vida, hay cosillas que creemos que no son obras de la carne, pero sí lo son, ¿verdad? Sí lo son. Y en la lección pasada, creo que hermana Patti hacía mención de, por ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a un centro comercial y como mujeres nuestra mirada siempre se va a la ropa, a los zapatos, a las carteras, a las cosas que podemos ponernos en nuestro cuerpo. Aunque cuando habla de la carne no está hablando de nuestro cuerpo, está hablando de esos deseos que nacen en nuestra mente. Ahora, ¿qué hacen estos enemigos? En el versículo 7 dice engañar. Quiero ver si aquí es, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. O sea, el enemigo engaña. Estos tres, ¿verdad? Y hablábamos también la vez pasada que aquí mismo en Juan dice los deseos, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos también. El otro dice en el versículo 10, hace injusticia. Ellos son injustos, ¿verdad? Son injustos porque no han nacido de nuevo. Ellos practican el pecado, no aman a su hermano, nos aborrecen, infraccionan la ley de Dios, ¿verdad? Dice Dios, bueno, no deben pecar, ¿verdad? Bueno, Dios dice que no debo pecar, pues yo sí, dice, voy a pecar. Dice que debo de amar a mis semejantes. No, pues yo no voy a amar, ¿verdad? Los hijos del diablo, el diablo y las cosas del mundo, ¿verdad? Los deseos de la carne, siempre van a decir lo contrario. El versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces podemos pensar en la ley de Cristo, ¿verdad? Porque dice que Él dio una nueva ley, una es que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. ¿Cómo nos amó Él? Sacrificialmente, eternamente. Puso su vida por nosotros, dice los pasajes. Entonces, debemos de ser conscientes del trabajo de tres enemigos, pero saberlo reconocer, porque el título de hermanos cualquiera lo puede, ¿cómo se llama? Se lo puede poner, ¿verdad? Pero las obras, lo que hace, lo delata, no es hijo de Dios, no es nacido de nuevo. La obra de Cristo no ha sido efectuada en su vida. Ahora, como última parte, dice, el creyente debe ser consciente de los beneficios del amor de Dios.
Y esto es algo corto. Dice el beneficio del amor de Dios. Primero, podemos leer en el versículo 16 que Cristo puso su vida por nosotros. Y eso por puro amor. Puro amor. Cristo nos ama de hecho y en verdad. Y Dios conoce nuestros corazones, ¿verdad? O sea, de él no podemos escapar. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo acá con esto? Es como un contraste, o no, como una consonancia. Contraste es lo que está en contra, pero la consonancia es que va de acuerdo. Nosotras debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Y si alguien me está ofendiendo, me está dañando, o sea, no está poniendo su vida por mí. Es increíble, o sea, no lo podemos considerar, ¿verdad? Porque dice acá, Cristo puso su vida por nosotros y el texto dice que debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y esto acá también dice, debo servir con amor con lo que ya Dios nos ha dado. Y a la lectura ahí final que veíamos, por ejemplo, la hermana Sina, donde dice, bueno, debemos demostrar que realmente somos hijos de Dios, somos nacidos de nuevo. ¿Cómo es que vamos a demostrar el amor? Dice, no de palabras, ni de lengua, dice, es bien fuertecito eso. Sino dice, bueno, si yo tengo la posibilidad material o espiritual para poder ayudar, entonces yo debo de ayudarlo. Debo demostrar el amor por mi hermano, ¿verdad? Cosas muy importantes, aún con lo más sencillo, ¿verdad? Que yo pueda ayudar materialmente o espiritualmente o moralmente, pues debemos de estar dispuestas para hacer la demostración que sí somos nacidas de nuevo. Debo ayudar con amor, sin murmuración, porque ni modo, ¿verdad? Lo voy a hacer porque no hay quien lo haga, ¿verdad? Sí, decía una hermana, decía, ni modo, aquí barro yo porque aquí no hay nadie que lo haga. Ni me pagan ni me dan nada, pero ni modo, lo que tengo que hacer, porque da pena que la gente viene y el templo está sucio. Jesús no recomienda eso así, ¿verdad? Que nosotras hagamos. Incluso dice que cuando nosotros vamos a dar algo, escondamos la otra mano para que ni siquiera la mano derecha o la mano izquierda, depende con la que damos, extendemos la mano, ¿verdad? Nosotras debemos conocer que a Dios no se le escapa nada. Queridas hermanas, yo no sé cómo está hablando el Señor, pero la verdad es que nosotras debemos de ser conscientes como hijas de Dios que somos responsables. Amén. No se le escucha, hermana Julita. De alguna manera se me apagó el micrófono, quizá cuando lo bajé. Sí, sí, en lo que moví la barra quizá apagué el... Dice, tener clara conciencia del amor de Dios, los versículos 14 y 15. Vamos, lo voy a leer y dice 14 y 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. O sea, tenemos que tener esa conciencia bien clarita, que yo ya no estoy bajo condenación, que yo ya fui rescatada por Cristo. A los que amamos, el que no ama, dice, a su hermano, permanece en muerte. Es fuerte, ¿verdad? Que si yo digo que yo amo a mi hermana, a mis hermanos, pero pues no lo demuestro, ¿verdad? Entonces permanezco en muerte. Todavía no he creído en Cristo, todavía no he nacido de nuevo. Luego, 2, demuestro que soy de la verdad
y aseguramos nuestros corazones. Y eso está ahí en estos textos que yo estoy siendo obediente. Solo sosteniendo mi relación permanente con Dios y con mis hermanos puedo mostrar que amo y que soy libre de muerte, aún de homicidio, porque esto es bien fuerte, que si yo no estoy amando como debo, que aborrezco, eso es un homicidio. Estoy matando, ¿eh? Quiero ver, porque no puse el texto. Si alguien lo mira ahí en esta parte. El 15. El 15, ¿ves? Ajá. Y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Exacto, ¿verdad? Es fuertecito realmente. Entonces, ¿cómo muchas personas pueden llamarse cristianos o hijos de Dios si están teniendo odio en sus corazones por otros hermanos de la misma iglesia incluso, ¿verdad? O sea, ¿qué me dice eso a mí? Dice que no ha nacido de nuevo. Necesitan hacer de nuevo, como le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo. Necesita. Hey, puso corazones acá medio llenos, digo yo, medio llenos. Entonces, no significa que debo tener mi corazón lleno, ni medio vacío, ni lo que sea, sino realmente amar. Y eso se da, digo, de una manera natural. Mostraremos el amor. Jesucristo lo mostró. ¿Cómo lo mostró él? Aún siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, él lavó los pies, se humilló a lavar los pies de sus discípulos. Era parte de enseñarles a ellos cómo había que servir. Con entrega, con amor, sin fuerza, ¿verdad? Porque ni modo. Y lo otro que encontré acá es una figura, ¿verdad? Digamos de un maestro enseñando con amor a los alumnos. Cosas que realmente cuando si hemos nacido de nuevo es una experiencia linda, ¿no? Que hacemos todo lo que hagamos lo vamos a disfrutar, lo vamos a vivir, no vamos a estar ofendiendo a nadie, ¿verdad? Y no sé qué pasó, ¿qué me pasó? Yo tengo que salir, aquí estamos, bravo, ya la vi, no sé qué pasó, ¿por qué no me dio la visibilidad de que estuviéramos viéndonos? No entiendo, no sé. Bueno, así de que mis amadas hermanas, esto es muy lindo, muy especial, porque si hay retos tremendos, retos fuertes, y yo puedo ver, por ejemplo, un contraste entre el Hijo de Dios y el que no es Hijo de Dios. Clarito dice que es hijo de Dios debe amar. El que es hijo de Dios debe servir. El que es hijo de Dios no debe de aborrecer a nadie, ni así sea creyente o no creyente. Pero el que no es hijo de Dios, ese aborrece, ese no ama, ¿verdad? Ese no sirve por amor, sino van los intereses, ¿verdad? De por medio. Entonces la conclusión es que no ha nacido de nuevo, está en muerte todavía, necesita escuchar el Evangelio y nacer de nuevo. No sé, a mí me enseña eso, que debemos de examinarnos, revisarnos realmente, ¿verdad? Y recordarnos de cuando me convertí al Señor Jesucristo y si hay cuentas que arreglar con el Señor, debemos hacerlo, ¿verdad? Debemos hacerlo, pero con el Señor, con el Señor. Y Él está pronto para perdonar nuestras culpas. Y no es que como hijas de Dios no pequemos. Lo hacemos, ¿verdad? Pero que no sea algo permanente, ¿verdad? Y que voy allí y que no regreso, y que no llego al punto, y que sigo ofendiendo, que sigo haciendo las cosas desagradables, que voy a lugares que no
Alguien me decía, y solo fue una visitadita a la discoteca. Y solo fue una botellita ahí en la mano. Andaba paseando, acompañando a mis amigos. Gracias a Dios que no salieron con mal de ese lugar. Chicas conocidas. Así que mis amadas hermanas, no sé, ¿verdad? ¿Qué más podemos comentar sobre ello? Yo quiero dejar unos minutitos ahí para que podamos comentar. Para que terminemos a las 5, hay unos 15, más o menos unos 15 minutos. Ahí. Vamos a ver. ¿Qué otros ajustes podemos hacer acá? El versículo, ese versículo 14, lo deja uno, ¿y qué pasó? Porque el 15, creo, perdón, dice, todo aquel que aborrece, no solamente el no ayudarle, el no hablarle, el no saludarlo, sino que lo que está dentro de mi corazón aborrece al hermano. Y no es solamente, es algo pequeñito, sino que dice que es homicida. ¿Y que es un homicida? Alguien que mató a alguien más, ¿verdad? Entonces dice que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces hay que cuidarnos muy bien, ¿verdad? De nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos para con las demás personas o aún a veces hasta con la misma familia tenemos desacuerdos, desavenencias, ¿verdad? Entonces, pero hay que tomar muy en cuenta lo que ya aprendimos, ¿verdad? Para no convertirnos en homicidas. ¿Verdad? Entonces, es duro, porque hay, imagínense que no solamente sí, quitándole la vida físicamente a las personas se comete homicidio, sino con esto de aborrecerle, porque esa palabra encierra mucho más, ¿verdad? El aborrecerlo. O sea, hay personas que desean cosas feas para la persona que están aborreciendo, ¿verdad? Es fuerte. Wow. Ya tengo entendido bien, hermana Julita, porque la hermana Patti me quitó el versículo. Ese era el que iba a decir, digo yo, porque la palabra homicida, o sea, abarca todo. En que le quiten, pongamos un ejemplo como que una persona del mundo empiece a criticar algo así, es también lo mismo. Ayer donde tenía algo yo que les iba a preguntar, pero ya la hermana Patti, ella ya hizo muy bonito, la verdad que muy bonito, de escudriñar la palabra de Dios. Sí, es muy interesante, ¿verdad? Por eso es que bueno, como dice Juan, contemplar, mirar atentamente, que contemplemos atentamente, ¿verdad? El amor con que Dios nos ama, y Él no quiere que nosotras seamos homicidas, no quiere que nosotras aparentemos tener vida cuando realmente no la tenemos, vida eterna, pero Él quiere que nosotras vivamos en esperanza, y esa esperanza nos refresca, nos hace cuidarnos de no pecar, ¿verdad? Y entonces a unas cosas que parecieran tan sencillas, ¿verdad? Porque, miren, yo no había reparado en esos dos textos donde habla, por ejemplo, en estos dos, en el 14 y en el 15, y el 14 que dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Pero dice la segunda parte, el que no ama a su hermano, dice,
permanecen muertos. Wow. Y el ajuste, el de aborrecer, porque es una palabra que encierra aún más, porque mata, decir, la alegría de la otra persona, mata el gozo de la otra persona, le mata la tranquilidad, incluso puede dar hasta un infarto a una persona por la forma como se le esté aborreciendo, ¿verdad? Así de que se convierte en homicida, mata a otra persona. No solamente es homicida el que mata físicamente, sino el que con esas actitudes, ¿verdad? Tan duras. Pero también dice que no ha nacido de nuevo, no ha nacido de Dios. El que peca. Y el creyente dice, no, que no debe pecar. Y la esperanza no le permite pecar. El hecho de permanecer constantemente en Dios no nos permitirá pecar, nos va a hacer que estemos transformando, como dice Romanos, ¿no? Que no nos conformemos, no nos hagamos la forma que tiene el mundo, que da el mundo, ¿verdad? Que no tomemos esas formas que ofrece el mundo, sino que tomemos la forma que realmente Dios quiere que nosotras tengamos, de hijas de Dios. Es una posición maravillosa, es una posición única, y la única que tiene trascendencia de vida eterna es la posición de ser hija de Dios. Así que cuidémonos como hijas de Dios y sepamos distinguir entonces las obras de los enemigos que tenemos. Aún, yo estaba recordando algo. Cuando yo estaba jovencita, quizás como de unos 13, 14 años, me acuerdo. Una señora, ¿verdad? Porque yo no jamás me imaginé algo de ella así. Y me dijo, pero mire, hija, me dijo, pero si usted es bien bonita, me dice, ¿y por qué me dice, no sale? ¿Por qué no hace esto? ¿Y por qué? Ay, todas las cosas que me dijo. Entonces yo fui a mi papá, y yo no era cristiana para entonces, y le fui a contar a mi papá, y entonces me dijo mi papá, hija, yo voy a hablar con esta señora, ¿verdad? Y él habló con ella, algo muy tremendo. Y yo creo que así sucede con muchos matrimonios, muchos hogares se han deshecho por eso, ¿verdad? Porque la mujer, si es bonita, empieza a escuchar voces que no debe de escuchar. Puede ser de un conquistador o puede ser de otras personas. Mira, pero si tú eres bonita, ¿por qué estás con verdad? Si puedes tener otra clase de hombre, ¿verdad? Con dinero, con posición, con todo. Pero son consejos del enemigo, de los que no son nacidos de nuevo, ¿verdad? Y si encontramos gente que escuchemos consejos de alguien que está en la iglesia, mire, algo que me dice la palabra es que usted no es hijo de Dios, usted no es nacido de Dios por estar dando ese consejo. Alguien escuchando yo en una ocasión que alguien le decía a una señorita que mire, pero usted se va a quedar sin tener hijos, aunque sea para tener un hijo. ¿Sí? Y después, ¿qué hace con el hijo y con todo el pecado cometido, verdad? Amén. Entonces, esos consejos vienen realmente de una gente que no ha nacido de nuevo, que no tiene conciencia de ser hijo de Dios. Así que debemos de tener mucho cuidado, saber reconocer a nuestros enemigos. Y si hay que confrontarlos, se hace con la palabra. Y si no, mire, como dice Pablo a Timoteo, oye, corre, no escuches a palabras necias. Amadas, es algo muy importante. Y bueno, yo no sé, la palabra de Dios es tan clara, ¿verdad? Aquí en esta tierra existen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Sepámoslo reconocer y sepamos huir de ellos. Bueno, vamos a darle gracias al Señor.
Amoroso Padre Celestial, qué bueno es que en esta hora tú nos has permitido poder escucharte a través de tu palabra, oh Señor. Gracias por el apóstol Juan, porque tú lo inspiraste, tú lo guiaste a escribir estas cartas para que hoy, tantos años después, nosotras las estemos leyendo. Y qué maravilloso, porque podemos estar en diferentes lugares y tenemos la misma palabra tuya, oh Señor. El mismo Espíritu Santo enseñándonos el mismo efecto, oh Señor. Y nos hace entender que habrán doctrinas malas, personajes equivocados, oh Señor, creyendo que están haciendo lo bueno porque no han nacido de nuevo. Viven haciendo el pecado, oh Señor, en su deleite, queriendo también engañar a tus hijos. Señor, muchas gracias. Ayúdenos, Padre querido, por favor, a ser mujeres que permanezcamos en mujer, para que seamos cada vez más semejantes a usted, para que cuando lleguemos al cielo podamos ver. Así entonces, bueno, iremos al cielo porque somos tus hijas, oh Padre, pero queremos vivir acá en la tierra mientras esperamos ese día de ir a tu presencia, purificándonos constantemente. Y te veremos, oh Señor Jesús, y te veremos, Padre amado, veremos tu patria celestial, la disfrutaremos, porque seremos semejantes a Cristo Jesús, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Perdónenos, Padre amado, porque hemos cometido alguna cosa, oh Señor, que haya ofendido a alguien de esa manera, hayamos estado a punto incluso de esa palabra fuerte que encontramos ahí en el versículo 15. Queremos siempre alabarte, queremos demostrar que somos tus hijas, ya sea sirviendo con lo que tú nos permites tener en lo material o con lo que tú nos permites tener en lo espiritual, a tu palabra, Señor. Que lo hagamos, que hagamos todo lo que hagamos como tú nos enseñas, con amor y a tu persona. Gracias por nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.